Auviblio. En la descripción de este video encontrarán algunos códigos limitados que les permitirán obtener el audiolibro gratuito en audible.com. Agradeceremos mucho que nos apoyen con una calificación positiva si el audiolibro es de su agrado. Dicho esto, comencemos. Auviblio presenta El poder de la autoconfianza, escrito por Napoleón Hill, narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio. Para una mejor comprensión del presente audiolibro, te recomendamos escuchar Define tus objetivos. Link en la descripción. El poder de la autoconfianza. En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que estamos en presencia de una energía infinita y eterna, de la que proceden todas las cosas. Herbert Spencer. Puedes hacerlo si crees que puedes. Antes de abordar los principios fundamentales en los que se basa esta lección, te resultará útil tener en cuenta el hecho de que esta práctica aporta los descubrimientos de más de 25 años de investigación, y que cuenta con la aprobación de los principales científicos del mundo que han puesto a prueba cada uno de los principios. El escepticismo es el enemigo mortal del progreso y del desarrollo personal. Es mejor dejar este audiolibro a un lado y detenerse aquí mismo que acercarse a esta lección con la sensación de que ha sido escrita por algún teórico que nunca ha puesto a prueba los principios en los que se basa la lección. Sin duda, esta no es una época para los escépticos, porque es un momento en el que hemos visto descubrir y aprovechar más leyes de la naturaleza que las que se ha visto descubierto en toda la historia de la raza humana. En 3 décadas, hemos sido testigos del dominio del aire. Hemos explorado el océano. Hemos casi aniquilado las distancias en la Tierra. Hemos aprovechado el rayo y hemos hecho girar las ruedas de la industria. Hemos hecho crecer 7 hojas de hierba donde antes solo crecía una. Tenemos comunicación instantánea entre las naciones del mundo. En verdad, esta es una época de iluminación y desarrollo, pero apenas hemos acariciado la superficie del conocimiento. Sin embargo, cuando hayamos abierto la puerta que conduce al poder secreto que está almacenado dentro de nosotros, nos traerá un conocimiento que hará que todos los descubrimientos pasados palidezcan en olvido por comparación. El pensamiento es la forma de energía más altamente organizada conocida por el hombre. Y esta es una época de experimentación e investigación que seguramente nos llevará a una mayor comprensión de esa misteriosa fuerza llamada pensamiento, que reposa dentro de nosotros. Ya hemos descubierto lo suficiente sobre la mente humana para saber que un hombre puede deshacerse de esos efectos acumulados de 1000 generaciones de miedo, mediante la ayuda del principio de la autosugestión. Ya hemos descubierto el hecho de que el miedo es la razón principal de la pobreza, el fracaso y la miseria que adopta 1000 formas diferentes. Ya hemos descubierto el hecho de que el hombre que domina el miedo puede marchar hacia el éxito en prácticamente cualquier decisión, a pesar de todos los esfuerzos para derrotarlo. El desarrollo de la confianza en uno mismo comienza con la eliminación de ese demonio llamado miedo, que se posa sobre el hombro del hombre y le susurra al oído. No puedes hacerlo. Tienes miedo de intentarlo. Tienes miedo de la opinión pública. Tienes miedo de fracasar. Tienes miedo de no tener la capacidad. Este demonio del miedo está entrando en el cuerpo a cuerpo. La ciencia ha encontrado un arma mortal con la que ponerlo en fuga. Y esta lección sobre la confianza en uno mismo te ha traído esta arma para que la uses en tu batalla con el viejo enemigo mundial del progreso, el miedo. Los 6 miedos básicos de la humanidad.
La persona es heredera de la influencia de 6 miedos básicos. Bajo estos, se pueden enumerar los miedos menores. Así que enumeran los 6 miedos básicos o mayores y se describen las fuentes de las que se cree que han surgido. Los 6 miedos básicos son: A. El miedo a la pobreza. B. El miedo a la vejez. C. El miedo a la crítica. D. El miedo a la pérdida del amor de alguien. E. El miedo a la mala salud. F. El miedo a la muerte. Estudia la lista, luego haz un inventario de tus propios miedos y averigua en cuál de los 6 epígrafes puedes clasificarlos. Todo ser humano que ha alcanzado la edad del entendimiento está atado, en cierta medida, por uno o más de estos 6 miedos básicos. Como primer paso a la eliminación de estos 6 males, examinemos las fuentes de las que los hemos heredado. Herencia física y social. Todo lo que el hombre es, tanto física como mentalmente, lo obtuvo a través de 2 formas de herencia. Una se conoce como herencia física y la otra se llama herencia social. A través de la ley de la herencia física, el hombre ha evolucionado lentamente desde la ameba, una forma animal unicelular, a través de etapas de desarrollo que corresponden a todas las formas animales conocidas ahora en esta tierra, incluyendo las que se sabe que han existido, pero que ahora están extintas. Cada generación por la que ha pasado el hombre ha añadido a su naturaleza algo de los rasgos, hábitos y apariencia física de esa generación. La herencia física del hombre, por lo tanto, es una colección heterogénea de muchos hábitos y formas físicas. Parece que hay pocas dudas, si es que hay alguna, de que aunque los 6 miedos básicos del hombre no podrían haberse heredado a través de la herencia física, estos 6 estados básicos son estados mentales de la mente, y por lo tanto no son capaces de transmitirse a través de la herencia física. Es obvio que a través de la herencia física se ha proporcionado un lugar de alojamiento muy favorable para ellos. Por ejemplo, es un hecho muy conocido que todo el proceso de la evolución física se basa en la mente, la destrucción, el dolor y la crueldad. Que los elementos del suelo de la Tierra encuentran el transporte, en un ascenso a través de la evolución, basado en la muerte de una forma de vida para que otra forma más elevada pueda subsistir. Toda la vegetación vive comiendo los elementos del suelo y los elementos del aire. Todas las formas de vida animal viven comiendo alguna otra forma más débil, o alguna forma de vegetación. Las células de toda la vegetación tienen un orden de inteligencia muy elevado. Las células de toda la vida animal también tienen un orden de inteligencia muy superior. Sin duda, las células animales de un pez han aprendido, por amarga experiencia, que el grupo de células animales, conocido como halcón de los peces, es muy temible. Debido al hecho de que muchas formas animales, incluyendo la mayoría de los hombres, viven comiendo a los animales más pequeños y débiles. La inteligencia celular de estos animales, que entran y se convierten en parte del hombre, trae consigo el miedo que surge de su experiencia de haber sido comido vivo. Esta teoría puede parecer irracional, y de hecho puede no ser cierta, pero es al menos una teoría lógica. El autor no hace especial hincapié en esta teoría, ni insiste en que explique ninguno de los 6 miedos básicos. Hay otra, una explicación mucho mejor del origen de esos miedos, que procederemos a examinar empezando por una descripción de la herencia social. La parte más importante de la constitución del hombre le llega a través de la ley de la herencia social, término que hace referencia a los métodos por los que una generación impone a las mentes de la generación bajo su control inmediato las supersticiones,
creencias, leyendas e ideas que, a su vez, heredó de la generación anterior. El término herencia social debe entenderse como todas y cada una de las fuentes a través de las cuales una persona adquiere conocimientos, como la escolarización de carácter religioso y de cualquier otra naturaleza. La lectura, la conversación de boca a boca, la narración de historias y todo tipo de inspiración de pensamiento proveniente de lo que generalmente se acepta como experiencias personales. A través de la operación de la ley de la herencia social, cualquiera que tenga el control de la mente de un niño puede, a través de una intensa enseñanza, plantar en la mente del infante cualquier idea, ya sea falsa o verdadera, de tal manera que el niño la acepte como verdadera y se convierte en una parte de su personalidad, como cualquier célula u órgano de su cuerpo físico, e igual difícil de cambiar en su naturaleza. Es a través de la ley de la herencia social que el religioso planta en la mente del niño dogmas, credos y ceremonias religiosas demasiado numerosas para describirlas, manteniendo esas ideas ante esa mente hasta que las acepta y las sella para siempre como parte de su creencia irrevocable. La mente de un niño que no ha llegado a la edad del entendimiento general, durante un periodo medio que abarca, digamos, los 2 primeros años de su vida, es plástica, abierta, limpia y libre. Cualquier idea plantada en su mente así por alguien, en que el niño tiene confianza, echa raíces y crece, por así decirlo, de tal manera que nunca puede ser erradicada o borrada, por muy opuesta a la lógica o a la razón que sea esa idea. Muchos religiosos afirman que pueden implantar los principios de su religión en la mente de un niño con tanta profundidad que nunca podrá haber espacio en esa mente para ninguna otra religión, ya sea en su totalidad o en parte. Las afirmaciones no son muy exageradas. Con esta explicación de la forma en la que opera la ley de la herencia social, el estudiante estará listo para examinar las fuentes de las que el hombre hereda los 6 miedos básicos. Además, cualquier estudiante, excepto aquellos que todavía no han crecido lo suficiente como para examinar la verdad que pisa los callos de sus propias supersticiones, puede comprobar la solidez del principio de la herencia social tal como se aplica aquí a los 6 miedos básicos, sin salir de sus propias experiencias personales. Afortunadamente, prácticamente toda la masa de evidencia presentada en esta lección es de tal naturaleza que todos los que buscan sinceramente la verdad pueden determinar, por sí mismos, si la evidencia es sólida o no. Al menos por el momento, deja de lado tus prejuicios e ideas preconcebidas. Siempre puedes volver a retomarlas. Mientras estudiamos el origen y la naturaleza de los 6 peores enemigos del hombre, los 6 miedos básicos, empezaremos por el miedo a la pobreza. Se requiere valor para decir la verdad sobre el origen de este miedo, y un valor aún mayor, quizás, para aceptar la verdad después de haberla dicho. El miedo a la pobreza surgió de la tendencia heredada del hombre a aprovecharse económicamente de sus semejantes. Casi todas las formas animales inferiores tienen instinto, pero parecen no tener el poder de razonar y pensar. Por lo tanto, se depredan unos a otros físicamente. El hombre, con su sentido superior de la intuición, el pensamiento y la razón, no se come a sus semejantes corporalmente. Le da más satisfacción comérselos financieramente. De todas las épocas del mundo de las que tenemos conciencia, la que vivimos parece ser la del culto al dinero. Un hombre es considerado menos que el polvo de la tierra, a menos que pueda exhibir una abultada cuenta bancaria. Nada trae al hombre tanto sufrimiento y humillación como la pobreza. No es de extrañar que el hombre la tema,
a través de una larga línea de experiencias heredadas con el hombre animal. El hombre ha aprendido, con certeza, que no siempre se puede confiar en este animal cuando se trata de asuntos de dinero y otras evidencias de posesiones terrenales. Muchos matrimonios tienen su inicio, y a menudo su final, únicamente en función de la riqueza que posee una o ambas partes contratantes. No es de extrañar que los tribunales de divorcio estén ocupados. Sociedad podría escribirse correctamente como sociedad con el símbolo de dólar reemplazando la S inicial, porque está inseparablemente asociada con ese signo. El hombre está tan ansioso de poseer riqueza que la adquiriría de cualquier manera, a través de métodos legales, si es posible, o a través de otros métodos si es necesario. El miedo a la pobreza es algo terrible. Un hombre puede cometer un asesinato, un robo, una violación y cualquier otra forma de violación de derechos de los demás, y aún así recuperar su posición elevada en la mente de sus semejantes siempre que no pierda su riqueza. La pobreza, por tanto, es un crimen, un pecado imperdonable, por así decirlo. No es de extrañar que el hombre lo tema. Todos los libros de leyes del mundo demuestran que el miedo a la pobreza es uno de los 6 miedos básicos de la humanidad, ya que en todos esos libros de leyes se puede encontrar diversas leyes destinadas a proteger a los débiles de los fuertes. Dedicar tiempo a intentar demostrar que el miedo a la pobreza es uno de los miedos heredados del hombre, o que este miedo tiene su origen en la naturaleza del hombre para engañar a sus semejantes, sería similar a intentar demostrar que 3 por 2 son 6. Evidentemente, ningún hombre temería la pobreza si tuviera algún motivo para confiar en sus semejantes, pues hay comida, refugio, vestimenta y lujos de toda índole suficiente para las necesidades de cada persona en la tierra, y todas estas bendiciones serían disfrutadas por cada persona si no fuera por el hábito que tiene el hombre de tratar de expulsar a todos los demás cerdos del comedor, incluso después de tener todo y más de lo que necesita. El segundo de los 6 miedos básicos con los que el hombre está atado es el miedo a la vejez. En general, este miedo surge de 2 fuentes. En primer lugar, la idea de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo lugar, y con mucho la fuente de origen más común, de las falsas y crueles enseñanzas sectarias que han sido también mezcladas con fuego y azufre, y con purgatorios y otros bugis que los seres humanos han aprendido a temer la vejez porque significaba la aproximación de otro mundo, y posiblemente mucho más horrible, que este que se sabe que es bastante malo. En el temor básico a la vejez, el hombre tiene 2 razones muy sólidas para su aprensión. Una que surge de la desconfianza a sus semejantes, que pueden apoderarse de cualquier bien mundano que posea, y la otra que surge de las terribles imágenes del mundo venidero que fueron profundamente plantadas en su mente, a través de la ley de la herencia social, mucho antes que entrar en posesión de esa mente. ¿No es de extrañar que el hombre tema la llegada de la vejez? El tercero de los 6 miedos básicos es el miedo a la crítica. Sería difícil, si no imposible, determinar definitivamente cómo el hombre adquirió este miedo básico, pero una cosa es segura: lo tiene en forma bien desarrollada. Algunos creen que ese temor hizo su aparición en la mente del hombre alrededor del momento en que surgió la política. Otros creen que su origen no puede rastrearse más allá de la primera reunión de una organización de mujeres conocidas como Club de Mujeres. Otra escuela de humoristas atribuye el origen al contenido de la Santa Biblia, en cuyas páginas abundan algunas formas muy vitriólicas y violentas de crítica.
Si esta última afirmación es correcta, y los que creen literalmente todo lo que encuentran en la Biblia no están equivocados, entonces Dios es el responsable del miedo inherente del hombre a la crítica, porque Dios hizo que se escribiera la Biblia. Este autor, que no es ni humorista ni un profeta, sino una persona común y corriente, se inclina por atribuir el miedo básico a la crítica a esa parte de la naturaleza heredada del hombre, no solo a quitarle a su prójimo sus bienes y mercancías, sino a justificar su acción mediante la crítica del carácter de su prójimo. El miedo a la crítica adopta muchas formas diferentes, la mayoría de las cuales son de naturaleza insignificante y superficial, incluso hasta el punto de ser infantil en extremo. Los calvos, por ejemplo, tienen miedo a la crítica. Las cabezas se quedan calvas debido a la protección de los sombreros con bandas ajustadas que cortan la circulación en las raíces del cabello. Los hombres llevan sombreros, no porque realmente los necesiten o por comodidad, sino principalmente porque todo el mundo lo hace, y el individuo se pone a la cola y lo hace también, no sea que algún otro individuo lo critique. Las mujeres rara vez tienen la cabeza calva, o incluso el pelo fino, porque llevan sombreros sueltos, cuya única finalidad es aparentar. Pero no hay que imaginar que las mujeres están libres del miedo a la crítica asociada a los sombreros. Si alguna mujer pretende ser superior al hombre en lo que se refiere a este miedo, pregúntale si va por la calle con un sombrero que esté pasado de moda 1 o 2 temporadas. Los fabricantes de todo tipo de ropa no han tardado en capitalizar este miedo básico a la crítica, con el que toda la humanidad está maldita. Cada temporada cambian los estilos en muchos artículos de ropa. ¿Quién establece los estilos? Ciertamente no el comprador de ropa, sino el fabricante. ¿Por qué cambian los estilos tan a menudo? Obviamente, este cambio se hace para que el fabricante pueda vender más ropa. Por la misma razón que los fabricantes de automóviles, con algunas raras y muy sensatas excepciones, cambian el estilo de cada temporada. El fabricante de ropa sabe cómo el hombre animal teme de llevar una prenda que está a una temporada desfasada de lo que todos llevan ahora. ¿No es esto cierto? ¿No lo respalda su propia experiencia? Hemos estado describiendo la manera en que las personas se comportan bajo la influencia del miedo a la crítica, aplicado a las cosas pequeñas y mezquinas de la vida. Examinemos ahora el comportamiento humano bajo este miedo cuando afecta a las personas en relación con los asuntos más importantes relacionados con el trato humano. Tomemos, por ejemplo, prácticamente cualquier persona que haya alcanzado la edad de madurez mental, de 35 a 45 años de edad, como promedio general. Y si pudiéramos leer su mente, encontraríamos en ella una incredulidad muy decidida, y una rebelión contra la mayoría de las creencias enseñadas por la mayoría de religiosos. Poderoso es el miedo a la crítica. Hubo un tiempo, y no hace mucho, en que la palabra infiel significaba la ruina para quien la aplicara. Se ve, por tanto, que el miedo del hombre a la crítica no carece de una amplia causa para su existencia. El cuarto miedo básico es el miedo a perder el amor de alguien. El origen de este miedo no necesita ser descrito, ya que es obvio que surgió de la naturaleza del hombre para robar a su compañera, o al menos para tomarse libertades con ella, desconociendo a su legítimo señor y dueño. Por naturaleza, todos los hombres son polígamos. La afirmación de una verdad que, por supuesto, traerá negaciones de aquellos que son demasiado viejos para funcionar de una manera sexual normal, o han, por alguna razón, perdido el contenido de ciertas glándulas que son responsables de la tendencia del hombre
hacia la pluralidad del sexo opuesto. No cabe duda de que los celos y todas las demás formas similares de demencia praecox, locura, más o menos leve, surgieron del miedo heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien. De todos los locos cuerdos, estudiados por este autor, el representado por un hombre que se ha vuelto celoso de una mujer, o el de una mujer que se ha vuelto celosa de algún hombre, es el más raro y extraño. El autor, afortunadamente, nunca tuvo más que un caso de experiencia personal con esta forma de locura. Pero de esa experiencia aprendió lo suficiente como para justificar su afirmación de que el miedo a la pérdida del amor de alguien es uno de los más dolorosos, si no el más doloroso, de todos los 6 miedos básicos. Y parece razonable añadir que este miedo causa más estragos en la mente humana que cualquiera de los otros 6 miedos básicos, llevando a menudo a las formas más violentas de locura permanente. El quinto miedo básico es el miedo a la mala salud. Este miedo tiene su origen, en gran medida también, en las mismas fuentes de las que derivan los miedos a la pobreza y a la vejez. El miedo a la mala salud tiene que estar estrechamente asociado tanto a la pobreza como a la vejez, porque también conduce a la frontera de los mundos terribles que el hombre no conoce, pero de los que ha oído algunas historias incómodas. El autor tiene la firme sospecha de que los que se dedican a vender métodos de buena salud han tenido mucho que ver con el mantener vivo el miedo a la mala salud en la mente humana. Desde hace mucho tiempo, en la historia de la raza humana, el hombre ha conocido diversas formas de terapia y proveedores de salud. Si un hombre se gana la vida manteniendo a la gente en buena salud, parece natural que utilice todos los medios a su alcance para persuadir a la gente de que necesita sus servicios. Así, con el tiempo, podría ser que la gente heredara el miedo a la mala salud. El sexto y último de los 6 miedos básicos es el miedo a la muerte. Para muchos es el peor de los 6 miedos básicos, y la razón por la que es tan considerado resulta obvia incluso para el estudiante casual de psicología. Las terribles punzadas de miedo asociadas con la muerte pueden ser imputadas directamente al fanatismo religioso, la fuente que es más responsable de ello que todas las demás fuentes combinadas. Los llamados paganos no tienen tanto miedo a la muerte como los civilizados, especialmente aquella parte de la población civilizada que ha caído bajo la influencia de la teología. Durante cientos de millones de años, el hombre se ha planteado las preguntas aún sin respuesta, y tal vez sin respuesta definitiva. ¿Qué? ¿Y de dónde vengo y a dónde voy después de la muerte? Todos los más astutos y taimados como los honestos pero crédulos de la raza no han tardado en ofrecer la respuesta a estas preguntas. De hecho, la respuesta a estas preguntas se ha convertido en una de las llamadas profesiones eruditas, a pesar de que se requiere muy poco aprendizaje para entrar en esta profesión. Testigo, ahora, de la mayor fuente de origen del miedo a la muerte. Entra en mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas, y paga mi salario, y te daré un billete que te admitirá directamente en el cielo cuando mueras. Dice el líder de una forma de sectarismo. Quédense fuera de mi tienda, dice este mismo líder, e irán directamente al infierno, donde arderán durante toda la eternidad. Mientras que, en la actualidad, el autoproclamado líder puede no ser capaz de proporcionar un salvoconducto al cielo, ni, por la falta de tal provisión, permitir que el desafortunado buscador de la verdad descienda al infierno. La posibilidad de este último parece tan terrible que se apodera de la mente y crea ese miedo de los miedos,
el miedo de la muerte. En verdad,